La charla va a estar a cargo de la doctora Analía Perdomo. Bueno, adelante, Analía. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la sociedad por la invitación y a Alejandro por la coordinación de la mesa. En esta oportunidad nos toca hablar de linfopenias en el lupus, un tema, como dijo Alejandro, no tan frecuentemente abordado. Como se dijo previamente, el lupus es la enfermedad prototipo de las enfermedades autoinmunes. Tiene un variado arsenal, si se quiere, de presentaciones clínicas, pero lo más frecuente en su presentación inicial está dado por la presencia de síntomas constitucionales, dentro de ellos la astenia, el adelgazamiento, pudiendo aparecer hasta en el 50% de los pacientes la fiebre, y muchas veces esto puede generarnos una encrucijada, sobre todo si puede estar solapada alguna complicación en el momento de la presentación, sobre todo desde el punto de vista infeccioso. Las manifestaciones musculoesqueléticas, que son bastante características, el compromiso cutáneo con lesiones que le son bastante características y que lo identifican, y a nivel del laboratorio, de las cosas que más frecuentemente vamos a ver en una primera instancia, tiene que ver con la parte hematológica, la serológica, sobre todo por el perfil de anticuerpos, que nos va a orientar al compromiso puntual de ciertos órganos que marcan el pronóstico en estos pacientes, sin dejar de lado obviamente la función renal y el sedimento urinario. Dentro de las manifestaciones hematológicas, sabemos que el lupus puede comprometer a cualquiera de las tres series. A nivel de la serie blanca, sobre todo, se manifiesta con una leucopenia, y dentro de la misma, la linfopenia es lo más característico de ver. Dentro de la serie roja, la anemia es bastante frecuente, tiene múltiples etiologías, y lo que más frecuentemente vemos es una anemia de tipo normocítica normocrómica, de estirpe inflamatorio. Sobre todo estaría en su génesis la presencia de niveles elevados de interleuquina 6 y de factor de necrosis tumoral. La trombocitopenia o trombopenia, que puede tener un mecanismo inmunológico o por microangiopatía trombótica. Sabemos que cuando están asociadas la anemia y la trombocitopenia es lo que conocemos como síndrome de Evans, y esto tiene de base un mecanismo inmunomediado. El compromiso a nivel de los ganglios, generando un síndrome poliadenomegálico, una linfadenopatías que pueden estar al inicio o en la evolución, que se puede acompañar de esplenomegalia y puede también generarnos complicaciones al momento del diagnóstico, sobre todo en la presentación, y sabemos que estos pacientes en la evolución tienen más riesgo de desarrollar síndromes de tipo linfoproliferativo. Yéndonos específicamente a la serie blanca, como dije, lo más frecuente es la leucopenia. Dentro de ella se puede ver neutropenia, pero lo más frecuente es la linfopenia. La neutropenia severa es infrecuente en estos pacientes. El descenso de eosinófilos y de basófilos son infrecuentes y no tienen mayores implicancias clínicas en los pacientes. Y generalmente el descenso de los glóbulos blancos o la leucopenia suele verse más que nada en los pacientes menores de 50 años. Cuando nos vamos directamente a la población de linfocitos, el 75% de los pacientes van a tener un recuento menor a 1500 al momento del diagnóstico. Un 93% de los pacientes tendrán linfopenia en algún momento de la evolución. Solamente menos del 10% de los pacientes presentarán una linfopenia severa. Y cuando ahondamos un poquito más dentro de la linfopenia, si bien se ven comprometidos tanto el estirpe B como el estirpe T, lo que más se ve afectado son las células T, y dentro de ellos la subpoblación de los CD4. ¿Qué es lo que sabemos de la linfopenia en relación al lupus? La linfopenia absoluta se relaciona con la actividad de la enfermedad y con títulos altos de anticuerpos anti-ADN. Asociada a la trombocitopenia, son altamente sugestivas de actividad de la enfermedad. Se ha asociado a compromiso renal, sobre todo a nivel glomerular, y a complicaciones del sistema nervioso central, y ha formado parte de los criterios clasificatorios a lo largo de la historia. En estos criterios del año 1982, como vemos ahí, se requería para que formara parte como criterio una linfopenia menor a 1500, por lo menos en 2 titulaciones. Más acá en el tiempo, en 1997, la linfopenia se requiere solo una titulación menor a 1500.
En el 2012 ya se pone un poco más estricto el criterio y pasamos a presentar una linfopenia menor a 1000, pero dejan en claro los criterios que deben de descartarse otras causas que estén explicando linfopenia. Y finalmente, en los últimos criterios de ACR-EULAR del año 2019, la linfopenia desaparece como criterio clasificatorio y solo queda como criterio la presencia de leucopenia. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de linfopenias en el lupus? Y son varias. Dentro de ellas, las más frecuentes está dado por la inmunológica, la farmacológica y la infecciosa. La inmunológica es la que más se ve y está asociada o vinculada a actividad de la enfermedad. Como se ve ahí, la farmacológica y la infecciosa. Dentro de la inmunológica existen varias causas que pueden generar linfopenia. Dentro de ellos, la presencia de anticuerpos linfocitotóxicos que más que actuar por toxicidad, actuarían opsonizando al linfocito y eso promovería la fagocitosis del mismo. Existiría también el déficit de expresión a nivel de los linfocitos de ciertas proteínas que lo harían mucho más susceptible a la lisis mediada por complemento. Por otro lado, la producción de interferón de tipo 1 y tipo alfa actuaría a nivel medular y esto interferiría en lo que es la maduración del linfocito, con lo cual conduce a una disminución en la producción final. Y además habría una acción por parte de la interleuquina 6, que si bien el mecanismo no es bien conocido, que también actuaría a nivel medular, interfiriendo en la maduración del linfocito. Por otro lado, existen en algunos pacientes lúpicos en donde hay un mayor número de células apoptóticas y esto se ha visto sobre todo en aquellos pacientes que presentan anticuerpos anti-RO y anti-RNP y esto se ha visto que está asociado a manifestaciones del tipo neuropsicológicas. Y por último, y no menor, existiría también el secuestro periférico en distintos órganos, linfoides y no linfoides, dado por la sobreexpresión de ciertos receptores y el más conocido es el CXR4, el cual genera el secuestro a nivel renal. Todo esto conduce a una reducción global de los linfocitos B y T, pero predomina la disminución de los CD4. En cuanto a la causa farmacológica, es una causa frecuente de citopenias en general en el paciente con lupus. Puede generarnos la encrucijada cuando se nos presenta de si estamos frente a un elemento de actividad o es secundario al tratamiento que está recibiendo el paciente. Y no es un tema menor porque estos pacientes, como sabemos, contamos con un arsenal importante de tratamientos inmunosupresores y que pueden generar linfopenia o leucopenia, por lo cual tendremos que valernos de otros parámetros para poder definir frente a qué situación estamos, dado que las conductas van a ser distintas. En la etiología infecciosa también es causa de citopenias en el lupus y particularmente puede generar un problema diagnóstico tanto en la presentación, como dije hoy al inicio, como en la evolución de la enfermedad sobre un empuje, porque puedes estar simulando un empuje. Dentro de los virus más frecuentemente asociados a la presencia de linfopenia, como está ahí en el cuadrito, el virus Epstein-Barr, ciertas hepatitis, el HIV, el citomegalovirus y dentro de las infecciones bacterianas, la tuberculosis. Bien, en cuanto a las manifestaciones asociadas a la linfopenia, ¿qué genera la linfopenia en los pacientes con lupus? Los estudios son numerosos, son muy heterogéneos y eso tiene que ver con la disparidad de grupos étnicos y al uso muy variado de inmunosupresores. Lo que sí sabemos es que se asocia a la actividad de la enfermedad, al compromiso de órganos, a el mayor riesgo de infección o por lo menos a un mayor riesgo de infecciones con peor evolución y que se asocia a la mortalidad. Esto es un estudio que tiene sus años, es bastante viejito, pero me pareció lindo traerlo en esta presentación. Es un estudio del año 1987, un estudio muy sencillo, observacional descriptivo de 148 pacientes,
en donde se hizo un seguimiento a 10 años y se valoró en la mortalidad de estos pacientes cuáles eran las cosas que tenían en común. Y una de las cosas que aparecían en los fallecimientos de estos pacientes era la presencia de linfopenia, por lo cual el estudio queda planteado en sus conclusiones en aquel entonces que la linfopenia podía ser un predictor de una menor sobrevida en estos pacientes. Cuando nos venimos más acá en el tiempo, esto es un estudio del año 2006, es un estudio que se hizo en Estados Unidos. Es un estudio longitudinal que involucró a 591 pacientes con un diagnóstico de lupus de hasta 5 años y que valoró la asociación de linfopenia con distintas manifestaciones clínicas y paraclínicas. Y en este estudio lo que se desprendió es que existe una asociación significativa cuando está presente la alteración con la presencia de linfopenia, como está planteado. Disculpen que se me disparó. Como está subrayado en rojo, cuando hay compromiso renal, se asocia con la trombocitopenia, con la presencia de anticuerpos anti-ADN. También se vio en ese estudio una asociación con el tratamiento con azatioprina y con metrotexate. Y si bien en los números absolutos también se ve que hay un mayor número de pacientes con linfopenia bajo tratamiento con ciclosporina y con micofenolato, pero que no en el estudio no tuvo una relación significativa. Además, en ese estudio también valoraron la presencia de linfopenia con la actividad de la enfermedad, con la evaluación global del paciente y con el daño orgánico acumulado, y se vio que en la medida que la linfopenia es más profunda, es mayor, se relaciona con un mayor índice de actividad, con una mayor evaluación global y con un mayor daño orgánico acumulado. Eso mismo se confirma o lo mantuvieron en el seguimiento que se hicieron. Esto es el resultado en una primera visita y posteriormente en la sumatoria de todas las visitas que se hicieron a los pacientes, y esa relación se mantuvo a mayor severidad de linfopenia, mayor actividad, mayor evaluación global y mayor daño. Esto es un estudio más reciente en el tiempo, es un estudio de la Corte Gladel que involucró a 1.492 pacientes provenientes de 34 centros, en donde se tomaron pacientes con un diagnóstico de lupus de hasta 2 años y se hizo un seguimiento de 4.3 años en donde se valoraron las manifestaciones hematológicas en relación a distintas variables que consideraron. Y de este estudio se desprenden cosas muy similares al estudio anterior, pero a diferencia del anterior aparece que la linfopenia es un elemento previsor de un brote de lupus, y una cosa no menor, encuentran una relación significativa de tipo protector, vamos a decir, con respecto a la hidroxicloroquina. O sea, ellos encuentran que hay una relación de protección con respecto a la hidroxicloroquina. Esto es un estudio más reciente, es de este año, de marzo. Esta es una publicación de este año, es un estudio observacional de 286 pacientes donde se hizo un seguimiento de 2 años y donde se trató de valorar el riesgo de compromiso neurológico asociado a la linfopenia, y en el análisis multivariado queda demostrado que existe una asociación entre la presencia de linfopenia con el compromiso o con manifestaciones a nivel neurológico con una relación bastante significativa. Con respecto al riesgo de infecciones, esto es un estudio del año 2006, es un estudio retrospectivo que se realizó en China, que involucró a 91 pacientes, un seguimiento de 12 meses, y en donde se valoraron pacientes que ingresaron o que requirieron ingresos por procesos infecciosos de tipo bacteriano, y valoraron cómo era el comportamiento, la sobrevida de estos pacientes, los que tenían linfopenia de los que no tenían linfopenia. A la izquierda en la pantalla el cuadro, lo que podemos ver en esa gráfica es que los pacientes que presentaban linfopenia tienen una sobrevida mucho menor que los pacientes que no presentaban linfopenia. Entonces, en el intento de poder ver, bueno, si es que existía alguna otra causa que pudiera explicar esto, lo que hicieron es valorar aquellos pacientes en donde se logró identificar el agente causal del proceso infeccioso, y por lo tanto fueron pacientes que recibieron un tratamiento
dirigido de forma específica y vieron que la sobrevida de los pacientes con linfopenia, la curva se seguía manteniendo y era mucho menor. Esto es un estudio retrospectivo de casos y controles que involucró a 167 pacientes con lupus en un periodo de 5 años y en donde trató de ver también la linfopenia como un riesgo de infección severa en los pacientes con lupus. Acá, en este estudio caso control, los controles fueron los pacientes que ingresaron con procesos infecciosos, pero lo que se hizo retrospectivamente fue valorar cómo se habían presentado meses previos estos pacientes con respecto a ciertos parámetros paraclínicos. Y lo que se vio comparado con los casos es que estos pacientes previamente presentaban una linfopenia comparado con el grupo control, así como también anticuerpos anti-ADN mucho más elevados y elementos de actividad. Además, que se encontró un número mayor de pacientes que venían recibiendo prednisona, por lo cual esto podía ser un elemento también que los predispusiera más. Rápidamente, con respecto a la etiología bacteriana más frecuentemente vista en estos pacientes, los focos más frecuentes son el genitourinario, partes blandas y bacteriemias, y dentro de los agentes más frecuentes el Staphylococcus aureus y la Escherichia coli. En cuanto a las infecciones virales, son muy pocos los estudios que han evaluado la prevalencia o la incidencia. Lo que sabemos es que el citomegalovirus, el virus herpes simple, la Epstein-Barr y la varicela son los que más frecuentemente se ven. Aparecen sobre todo estos cuadros infecciosos en pacientes que están bajo tratamiento inmunosupresor. Se presentan con manifestaciones graves y muchas veces con cuadros clínicos que no son los más típicos, y muchas veces una de las grandes complicaciones que tienen es que pueden imitar un brote de lupus. Esto es un estudio del año 2019, es un estudio retrospectivo que se comprendió el periodo entre el 2013 y 2016, 125 pacientes. Fue un estudio realizado por el grupo CESTAR. El grupo CESTAR es un grupo en China que está dirigido al seguimiento y al estudio de los pacientes con lupus. Forman parte de este grupo 104 centros de reumatología provenientes de 30 provincias. Y en este estudio, donde hay una base de datos, lo que intentaron valorar fue el citomegalovirus en los pacientes con lupus. ¿Y por qué surge esto? En China la primera causa de muerte en los pacientes con lupus son las infecciosas, y dentro de las infecciones el citomegalovirus ocupa el primer lugar. Entonces intentaron valorar qué era lo que estaba sucediendo que pudiera explicar esta situación. Como ven ahí, hubo un grupo donde presentaba una viremia, citomegalovirus, el cual la confirmación diagnóstica se hizo por PCR, y otro grupo en donde presentaron enfermedad por citomegalovirus con compromiso específico de órgano, compromiso a nivel neurológico, hepático, digestivo y respiratorio, y lo que se hizo fue hacer una valoración de cada uno de la población de linfocitos, valorar el número dentro de la población, y se vio que los pacientes que presentan enfermedad a citomegalovirus órgano específico presentan una reducción en todos los subtipos de linfocitos y presentan una disminución significativa comparada incluso con los pacientes portadores solo de un cuadro de viremia por citomegalovirus. Lo que dejan planteados ellos en este estudio es si es que son un grupo de pacientes que presentan ciertas características que desconocemos y que los hacen más propensos a tener estos cuadros mucho más severos, con compromiso específico de órgano, o la misma enfermedad por alguna razón genera este descenso tan marcado de los linfocitos en comparación a la viremia por citomegalovirus.
Con respecto a la micosis, no hay muchos estudios. Esto corresponde a una revisión que incluye 382 casos de 189 estudios. No se hace referencia a qué sucede con los linfocitos, solamente saca como conclusión que el 40% de los pacientes presentan una leucopenia, y lo que sí se ve es que la mortalidad en estos pacientes cuando presentan micosis profundas es muy elevada, de un 53%, y básicamente los gérmenes más frecuentes están dados por el criptococo, el Aspergillus y la cándida. Esto hace referencia al estudio que les mostré recientemente, a la revisión. Es una revisión que incluyó desde reporte de casos, series, estudio retrospectivo, en un periodo de tiempo bastante prolongado, que fue de 1960 al 2014 que se realizó la publicación, y con estudios que provenían de distintas partes del mundo. Bien, finalmente esto es un metaanálisis de estudios observacionales en donde se valora las causas de mortalidad en los pacientes con lupus. Incluye 27.123 casos de pacientes portadores de lupus con un total de 4.993 muertes. Acá lo que se vio es que la mortalidad en los pacientes con lupus es 3 veces mayor, siendo la primera causa el daño renal, seguida de las infecciones y en último lugar por los eventos cardiovasculares. Esto es la gráfica donde queda evidenciado la causa renal y la causa infecciosa como de las más frecuentes, y de alguna manera esto cierra un poco con aquel planteo que se hacía en 1987 de la linfopenia como un elemento predictor de menor sobrevida. Y como vimos, de alguna manera está relacionada la linfopenia con la primera causa de muerte, como es el compromiso renal y las infecciones. Por último, esto es un estudio de agosto de este año. Hasta el momento, de alguna manera, dentro de la parte hematológica, los linfocitos junto con las plaquetas tal vez sean los que más han estado en la mira y han sido la base para diferentes estudios, pero hoy por hoy se trata de ver, bueno, qué pasa con el resto de los estirpes celulares, si de alguna manera pueden colaborar en ser predictores de compromiso de distintos órganos o de futuros empujes o vincularse con la mortalidad. Esto es un estudio retrospectivo que incluyó 136 pacientes en un periodo que fue del año 2012 al 2018, fue un estudio realizado en Polonia y que fue publicado recientemente, y acá lo que se trató de valorar fue la relación de los distintos subtipos celulares con los linfocitos, y lo que se vio es que cuando se presentan determinados compromisos, como por ejemplo a nivel cutáneo, el compromiso cutáneo, una relación neutrófilo-linfocito que es mayor a cuando este compromiso no se presenta. Lo mismo pasa con las vasculitis, el compromiso o la relación basófilo-linfocito eosinófilo linfocito también es mayor con respecto a cuando no aparece esta manifestación, si bien es de destacar que el N es bastante pequeño. Y lo mismo sucede para el compromiso renal, donde la relación neutrófilo-linfocito es mayor cuando está presente este compromiso o cuando no lo está. Y bueno, y también hay una relación con la presencia de niveles de anticuerpo anti-ADN. Por lo tanto, a futuro esto es un punto en donde hay nuevas investigaciones que se están realizando. A tener en cuenta, la linfopenia puede presentarse aislada, generalmente son leves y asintomáticas. Las fluctuaciones en los recuentos celulares, una linfopenia severa y de rápida instalación orienta a la patogenia autoinmune. Sin embargo, es un diagnóstico de exclusión, como vimos, ya que se deben de descartar otras causas, sobre todo las farmacológicas y las infecciosas. No hacemos de rutina la determinación de anticuerpos antiplaquetarios, ni antineutrófilos, ni antilinfocito, y esto tiene que ver más que nada con el costo y la disponibilidad limitada para realizarlo.
Por tanto, la linfopenia en el lupus se refiere principalmente a un descenso de los CD4 con una fisiopatología que vimos que es bastante compleja. Se correlaciona con la actividad del lupus y con complicaciones viscerales, sobre todo renal y neurológica. Constituye un factor de riesgo predictivo de infecciones bacterianas graves independientemente de los inmunosupresores recibidos. Se observa con frecuencia significativa la presencia de gérmenes con alta patogenicidad y gérmenes de tipo oportunistas. Su profundidad podría considerarse como un biomarcador independiente de actividad de lupus y potencialmente predictivo del brote de lupus, y hay una correlación con una mayor mortalidad. ¿Qué hacemos? No existen recomendaciones específicas sobre el manejo de la linfopenia en el lupus, dado los varios mecanismos involucrados y la presencia de linfopenia incluso grave no justificaría por sí sola la introducción de inmunosupresores con riesgo de ineficiencia y o mayor riesgo de infección. Y desde un punto de vista infeccioso, independientemente de la actividad del lupus, la hidroxicloroquina parece tener un efecto protector real sobre el riesgo general de infección. Dada la significativa morbimortalidad vinculada a infecciones y sobre todo en la esfera respiratoria, particularmente en los pacientes que presentan linfopenia, especialmente bajo tratamiento inmunosupresor, se sugiere la vacunación con antineumocóxica y contra virus influenza. La profilaxis con respecto a la linfopenia, cuando está en el umbral de los 750 linfocitos, está discutida y está abierta a críticas. Lo que sí está convencionalmente planteado es que debe de realizarse profilaxis para infecciones de tipo oportunista, sobre todo cuando tenemos una población de CD4 menor a 200, pero sin embargo no tenemos el hábito de realizar la población linfocitaria en los pacientes portadores de lupus. De repente esto es algo que lo asociamos más con los pacientes VIH. Con respecto al virus de la varicela zóster, dado el riesgo de herpes zóster en estos pacientes con linfopenia, la vacuna podría ser de interés en estos pacientes, pero hay que recordar que se trata de una vacuna de naturaleza viva y atenuada y por lo tanto actualmente no se recomienda su administración. Y finalmente, es posible que en aquellos pacientes con lupus y con una linfopenia sostenida y especialmente cuando es profunda, se está planteando que correspondan a su grupo de pacientes que puedan tener asociada una inmunodeficiencia primaria, y esto puede contribuir a que tengan de alguna manera un comportamiento distinto. Muchas gracias.